En la complejísima estructura de poder del chavismo hay pocos nombres que resuenen con tanta fuerza y a la vez con tanto misterio como el de Diosdado Cabello. Él no era el rostro diplomático, para nada. Era más bien el motor en la sombra. Hoy vamos a desgranar la historia de este personaje clave, el capitán que siempre representó el ala más dura del movimiento. Para entender bien a Cabello, lo mejor es ponerlo en contexto. A ver, si pensamos en figuras como Delcy Rodríguez, ella representaba la cara, digamos, tecnócrata y civil del chavismo. Pues Cabello era justo lo contrario. Esta comparativa lo deja bastante claro. Su poder no venía de la diplomacia ni de los despachos, sino de la fuerza bruta, del control férreo sobre el ejército y de una maquinaria política que movía los hilos del partido sin piedad. Y esa es exactamente la clave de su figura. Él no buscaba los focos internacionales, no le interesaban. Prefería ser ese hombre fuerte que actuaba desde la penumbra, moviendo las piezas del tablero desde los cuarteles y las sedes del partido. Su influencia era enorme, pero, a menudo, casi invisible para el gran público. Pero vamos a ver, ¿de dónde sale esta figura? Para comprender su trayectoria es que hay que volver a sus orígenes, a cómo se formó este soldado, cuya lealtad se forjó a fuego lento en los cuarteles. Su vida da un giro de 180 grados en la Academia Militar. Nace en un entorno humilde allá por 1963, se gradúa en el 87, pero es en 1992 cuando su destino queda completamente sellado. Su participación en el golpe de Estado fallido de Hugo Chávez lo lleva directo a la cárcel. Y esos 2 años entre rejas, bueno, pues ahí es donde se cuece su radicalización y su devoción casi ciega por el que sería su futuro líder. Y ojo, que aquí hay un detalle que revela mucho de su carácter. Mientras Hugo Chávez se rendía ante las cámaras con su famosísimo «por ahora», Diosdado Cabello no se estaba rindiendo. ¡Qué va! Él estaba en primera línea, liderando un grupo de tanques que asediaban el Palacio Presidencial. Desde el principio, demostró que era un hombre de acción directa. Claro, esa lealtad, probada en el campo de batalla, le valió un puesto clave cuando Chávez llegó al poder, esta vez por las urnas. Cabello no se convirtió en una simple figura decorativa, pasó a ser nada menos que el arquitecto del nuevo régimen, el operario indispensable que se aseguraba de que todas las tuberías del poder funcionaran a favor de la revolución. De hecho, se ganó el apodo de El Fontanero. ¿Y qué hace un fontanero del poder? Pues justo lo que se intuye. Arregla problemas, purga las instituciones de gente que no es leal y construye las estructuras necesarias para que el control no se escape. Era, en resumen, el hombre para el trabajo sucio, el que garantizaba que el edificio chavista no tuviera ni una sola grieta. Su momento estelar. La prueba de lealtad definitiva le llegó en abril de 2002. Chávez es derrocado durante 47 horas. Cabello, que era su vicepresidente, se esconde, pero en cuanto a las fuerzas leales retoman el control, él emerge, asume la presidencia de forma interina por unas pocas horas y en un gesto de sumisión absoluta le devuelve el poder a Chávez en cuanto lo rescatan. Y este momento es absolutamente crucial. Ese acto de lealtad total lo convirtió en una figura de verdad intocable para Hugo Chávez. Como resume esta frase, selló un pacto de confianza que le daría un poder inmenso durante las siguientes décadas. Y ese estatus, claro, se reflejó en su carrera. Fue un auténtico ministro todoterreno. Ocupó carteras tan distintas y poderosas como Interior y Justicia, la dirección de Conatel, desde donde silenció a un montón de medios críticos. Fue gobernador e incluso ministro de Obras Públicas. Estaba en todas partes donde se necesitara un hombre de máxima confianza. Tras la muerte de Chávez, muchos pensaron que él sería el sucesor natural, pero el elegido fue Maduro. Esto nos lleva a su siguiente etapa, la de ser el poder detrás del trono, el guardián de las esencias más duras del chavismo. Entonces se estableció una especie de pacto no escrito, un equilibrio de poder fascinante. Como vemos aquí, Maduro se quedaba con la presidencia, la cara visible del Estado, pero Cabello se aseguraba el control de los 2 pilares fundamentales, el Partido Socialista Unido de Venezuela y, sobre todo, las Fuerzas Armadas. Para ejercer ese poder utilizó herramientas muy concretas. Su famoso programa de televisión, Con el mazo dando, se convirtió en una tribuna desde la que señalaba, ridiculizaba y amenazaba a la oposición, y al mismo tiempo, como vicepresidente del PSEV, manejaba la maquinaria electoral y a las bases con mano de hierro. Pero claro, este poder sin filtros atrajo la atención internacional. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señaló directamente, acusándolo de ser uno de los presuntos líderes del llamado Cártel de los Soles, una supuesta red de narcotráfico operada por militares venezolanos. Su respuesta fue la que todos esperaban, una negación rotunda. Para él y para el discurso oficial, todo era parte de una campaña de propaganda imperialista para desestabilizar al gobierno. Pero la acusación ya estaba ahí, convirtiéndolo en uno de los hombres más buscados del continente. Estas acusaciones y su postura tan radical lo dejaron en una posición muy comprometida.
Entramos así en la fase final de su historia, el ocaso de un capitán que, a diferencia de otros, parecía no tener una salida negociada posible. Durante el gobierno de Maduro se libró una especie de guerra fría interna. Por un lado, la facción militar de Cabello, que siempre abogaba por radicalizarlo todo, y por otro, la facción civil de los hermanos Rodríguez, que intentaban tender puentes y buscar negociaciones. Cabello era básicamente el principal obstáculo para cualquier tipo de acuerdo. Y esto nos lleva a la pregunta clave. Ante una posible transición política, ¿qué camino le quedaba a un hombre como Cabello, sin posibilidad de amnistía o de un exilio pactado? El contraste con su rival interna, Delcy Rodríguez, es que es demoledor. Mientras ella podía liderar una transición pactada con cierto apoyo civil, el único camino que parecía quedarle a Cabello era la resistencia final, atrincherarse con sus leales y optar por la confrontación directa. Al final fue coherente con su propio discurso. Su lema siempre fue patria o muerte, y cuando llegó el momento de la verdad parece que eligió ese camino en lugar de la rendición o la negociación. El desenlace fue casi poético, un círculo que se cierra. Aislado políticamente por un nuevo poder que necesitaba limpiar su imagen y cercado por las Fuerzas Armadas, su historia acabó de la misma forma en que empezó su ascenso, en medio de una confrontación militar. Su final marca el fin de una era, pero deja una pregunta muy importante en el aire. Con la caída de Diosdado Cabello, ¿desapareció por completo el ala militar más dura del chavismo o simplemente perdió a su capitán más visible, dejando una estructura latente lista para resurgir en cualquier momento? Una cuestión, desde luego, fundamental para entender el futuro de Venezuela.